Bien, jóvenes, en esta oportunidad le voy a explicar lo siguiente. Aquí ustedes están visualizando la pantalla principal de un sistema de gestión de aeropuertos con distintos botones, los cuales tienen asociados unas macros para realizar una actividad bien específica. Bien, acá yo tengo este botón referidas a las aerolíneas, por lo tanto al hacer un clic sobre ella me muestra todo lo referente a las aerolíneas. Lo mismo ocurre aquí con aviones y con estos dos botones que me muestran dashboard. Ahora me voy a referir exclusivamente aquí a este botón aeropuerto. Si hago un clic sobre el botón aeropuerto, al igual que los otros, me va a mostrar toda la información referida a los aeropuertos. Por ejemplo, bien, ya hice un clic sobre ese botón y automáticamente se traslada a una hoja de cálculo llamada aeropuerto, en la cual visualizo la siguiente pantalla. En esta pantalla acá tengo datos que se solicitan ingresar, como el número de registro del aeropuerto, el nombre del aeropuerto, la categoría a la cual pertenece, en qué región se ubica, en qué ciudad y quién es el director de ese aeropuerto. Bien, esta información que uno ingresa acá la tiene que registrar, la tiene que almacenar en algún momento. Bien, y esa información se almacena ¿dónde? En una base de datos llamada aeropuerto. Por lo tanto, si yo hago clic en este botón base de datos aeropuerto, aquí yo puedo visualizar los datos que ya existen hasta este momento en la base de datos aeropuertos. Por ejemplo, aquí estoy visualizando la base de datos de los aeropuertos. Bien, tengo todos estos aeropuertos registrados. ¿Ok? Bien. Con este botoncito yo vuelvo al menú. ¿Pero a cuál? Al menú principal. Bien. Ahora, si nuevamente yo activo este botón aeropuerto, me voy a la pantalla donde gestiono los aeropuertos específicamente. Bien. Entonces ya quedó claro que este botón es simplemente para visualizar la base de datos aeropuerto con toda la información que ya contiene. Bien. Por lo tanto, este botón que tengo aquí arriba, que dice registrar aeropuertos, la única función que va a cumplir es tomar los datos que eventualmente uno digite acá y los tomará, los trasladará a la base de datos aeropuertos y lo agregará a lo que ya existe. Bien, nosotros en este momento, ¿cuántos tenemos registrados? Tenemos 12 aeropuertos. El último es el 1012. Bien, por lo tanto, si yo agrego un dato más, bien, debería ser entonces el dato siguiente, que sería el 1013. Bien, por lo tanto, aquí voy a poner el 1013. ¿Qué nombre será el aeropuerto? El aeropuerto se va a llamar, en este caso, Porvenir. Categoría, este es un aeropuerto de segunda categoría. ¿A qué región pertenece? A la región decimosegunda. ¿En qué ciudad específicamente? En la región, perdón, en la ciudad de Porvenir. Y el director, vamos a asumir que el director es el señor Rogelio Ortega E. Bien, esa es la persona. Bien, voy a tomar estos datos que están acá. Les voy a poner otro tipo de tono de color en negrita y voy a decir que todo esté dispuestos allá. Bien, este es el aeropuerto, bien, que es el 1013. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Este botón que está acá, registrar aeropuerto, la misión que tiene al momento de presionar es tomar estos datos, trasladarse a la base de datos aeropuertos,
ubicarse acá en esta primera línea e insertar una línea para que desplace todos los datos que había una línea hacia abajo. ¿Para qué? Para que en su lugar incorpore el nuevo dato. Eso es lo que debe hacer ese botón. Bien, veamos. Hago este clic en este botón. Automáticamente estos datos que existían desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque ya fueron trasladados a la base de datos aeropuerto. Verifiquemos, base de datos aeropuerto. Aquí me aparece el 1013 por venir que acabé de ingresar. Ya lo trasladó para allá. Y todos los datos que existían anteriormente se desplazaron una línea hacia abajo. Por lo tanto, cada vez que yo acá en aeropuerto yo ingrese datos de un nuevo aeropuerto y proceda a registrar ese aeropuerto, estos datos son extraídos de esta pantalla, son llevados a la base de datos y son incorporados acá en esta primera línea. Eso es lo que ocurrió. Bien, ahora, ¿cómo yo creé esa macro? ¿Cómo la creé? Bien, esa macro por supuesto que ya existe. Bien, por lo tanto lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá vamos a poner los datos en 1014. Bien, vamos a poner acá un aeropuerto ficticio. Bien, vamos a poner, por ejemplo, un aeropuerto que se llame, no sé, que se llame casa, por decir. Bien, categoría le vamos a poner que es de la tercera categoría. Bien, ¿en qué región se encuentra? Le vamos a poner que se encuentra en la región 21. Bien, ¿en qué ciudad? Le vamos a poner, la ciudad se va a llamar Home. Y el director va a ser el señor, no sé, vamos a poner acá Wash. ¿Ok? Entonces, estos datos que acabamos de crear nosotros, bien, lo vamos a trasladar a través de una macro hacia nuestra base de datos. Bien, ¿cómo voy a crear esa macro? Bien, como les dije, la macro ya existe, pero vamos a crear una nueva para que aprendan cómo lo hice. Bien, voy entonces acá a la opción desarrollador. Le indico que voy a crear una macro. Para ello, escojo la opción grabar macro. Le voy a poner aquí como nombre casa para acordarme. Bien, como descripción es opcional. Aquí vamos a poner ejemplo. Ejemplo, crear macro. Bien, y presiono el botón aceptar. Al momento de presionar el botón aceptar, ya comienza a grabarse todo lo que yo haga en Excel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando detenga la grabación. Por lo tanto, ¿qué es una macro? Una macro es una grabación de un conjunto de acciones que uno desea que Excel realice. Bien, entonces voy a aceptar y a partir de ese momento comienza Excel a grabar todo cuanto yo haga. Bien, acepto. Con ello me voy a trasladar a la base de datos aeropuertos, porque voy a registrar un aeropuerto. Me voy a ubicar acá en esta primera fila y lo que voy a hacer es desplazar toda la información una fila hacia abajo. ¿Cómo lo logro? Una vez que me ubiqué en la primera fila, donde está el primer dato, botón derecho del mouse y le digo insertar. Y aquí Excel me pregunta, cuando usted va a insertar una fila, ¿quiere desplazar e insertar toda una fila completa? Sí. Entonces acepto y automáticamente Excel corrió todos los datos una fila hacia abajo e insertó esa fila nueva. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer ahora?
Lo que tengo que hacer ahora es ir aquí a la hoja aeropuerto y tomar cada uno de estos datos, cortarlos de a uno en uno, trasladarme a la base de datos aeropuerto e ir pegando. Ahí pegué el primer dato. Vuelvo a la hoja aeropuertos. Corto el siguiente dato. Me voy a la base de datos aeropuerto, me traslado de columna y efectúo el pegado. Nuevamente vuelvo a aeropuerto, corto el tercer dato, me traslado a la base de datos, me cambio de columna y efectúo el pegado. Y así voy sucesivamente de a uno en uno los datos. Corto y pego. Vuelvo a aeropuerto, corto y pego. Vuelvo a aeropuerto, tomo el último dato, lo corto y lo pego. Y después que lo pego, lo que hago es tomar toda esta información que está aquí. Bien, me voy a inicio y le digo que me lo ordene ya por el primer dato que es número de registro. Y ahí dejo los datos ordenados de menor a mayor. Bien, paso siguiente, regreso a la pantalla aeropuerto, me ubico en el primer registro, acá, donde me solicita el dato, y ahí simplemente me voy a desarrollador y detengo la grabación. Terminé de grabar la macro. Por lo tanto, esa macro ya está grabada con el nombre casa. ¿Cómo lo verifico? Hago clic en este botoncito macro. Verifico la lista y dentro de la lista aparece ahí casa. Bien, por lo tanto la macro ya existe y en casa se grabaron todo lo que yo acabo de hacer, todas las acciones que acababa de hacer. Bien, ¿qué me falta? Tomar esta macro llamada casa y asignársela a un botón. ¿Cómo lo hago? Hago clic sobre el botón, por ejemplo voy a tomar ¿ya? Clic con el botón derecho, asigno la macro y casa, acepto. A partir de este momento, este botón que está aquí, ya se le asignó la acción o la macro casa. ¿Qué es lo que haría casa? Tomaría todo lo que está escrito aquí y lo trasladaría a la base de datos aeropuerto. Bien, veamos. Yo acá voy a escribir cualquier cosa. Bien, todo esto que está acá va a ser trasladado a la base de datos aeropuerto. ¿Y cómo lo hago? Con este botón que le asigné la macro casa que recién le enseñé cómo crearla. Veamos. Listo. Ya los trasladó. Veamos. Verifiquemos. Vamos a la base de datos aeropuertos. Aquí estamos en la base de datos aeropuertos y fíjense bien, en la primera fila. ¿Qué quedó? Quedó todo lo que acabamos de escribir recién para mostrarle el ejemplo. Bien, entonces voy a proceder a esa fila, entonces a eliminarla para restaurar los datos tal cual eran. Bien, y a este botoncito menú, botón derecho, y le voy a asignar la macro que le corresponde. Bien, que es menú. Bien, porque yo le había cambiado, le había puesto casa para mostrarle cómo funcionaba. Bien, así que restauro asignándole el botón menú. Bien, entonces veamos, regresé a menú. Entonces, jóvenes, ya le mostré ya el ejemplo. Si yo escojo aeropuerto y quiero registrar la información de un nuevo aeropuerto, ¿qué es lo que hago primero? Completo la información solicitada y hago clic en el botón registrar aeropuerto. De esa forma, todos estos datos
son traspasados a la base de datos respectiva. Bien, si yo hubiese escogido el botón aerolíneas, es exactamente lo mismo. Ingreso los datos de la aerolínea y si la aerolínea es nueva, la registro. ¿Qué ocurre? Los datos de ella son trasladados a la base de datos aerolíneas y se agrega a la base de datos respectiva. Bien, eso es todo, jóvenes.